¿sí? Entonces este tema lo vamos a poder ver, yo creo que rápido, ¿sí? Que es la parte de razones y de proporciones. Entonces, de razones y proporciones. Eh, Vamos a platicar así muy brevemente qué son razones y proporciones. No, digamos que no hace falta poner mucho detalle. Esto que les estoy explicando son algunos de los ejemplos que vienen en su libro. Nomás déjenme encontrar la página para mencionárselos. Ya son del bloque 2. Entonces, estos ejemplos están basados por ahí en lo que se va presentando en la página 60, 62, 64. ¿Sí? Les recomiendo más que pongan atención a cómo lo voy a plantear aquí y ya después de que, digamos, cachen cómo va en la presentación, pues ustedes pueden ya leer el libro, ¿no? Ya pueden revisar el libro. Entonces, razón y proporción son sinónimos de la palabra división. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Si tú escuchas la palabra razón o proporción, inmediatamente hay que pensar en división o fracción. ¿Sí? Nada más que a veces se les da un significado o se les busca dar una interpretación un poquito más profunda. La división trata de tener una cantidad de cosas y dividirla entre otra cantidad, ¿no? O sea, se trata de repartir cosas. Entonces, cuando tú haces una repartición, suponte que tienes bolsitas de dulces y tienes, por ejemplo, tienes 100 bolsitas de dulces y tienes 20 niños, bueno, pues a cada niño le tocará 5 bolsitas de dulces. Entonces, a eso es a lo que me refiero, cuánto de un objeto es correspondiente al otro. O sea, eh, aunque es obvio que la división 100 entre 20, que es el ejemplo que les estoy planteando, 100 entre 20 da 5, y ya ustedes se pueden imaginar 100 bolsitas de dulces entre 20 niños, el objetivo de la proporción es poder expresar esta información de una forma distinta. Decir que por cada 5 bolsitas de dulces voy a tener un niño, ¿sí? Entonces ahí es cuando esta información la transformamos en proporción. Y el tema de proporciones en general siempre le cuesta trabajo a los estudiantes porque tiene que ver con interpretar, ¿sí? Eh, digamos que las matemáticas las podemos presentar en dos niveles, ¿no? Las matemáticas que ustedes van a estar aprendiendo en el bachillerato. Una parte de esas matemáticas es saber hacer las operaciones. Que 100 entre 20, ¿qué tengo que hacer para hacer esta división y que de resultado me dé 5? Esa es una parte, ¿sí? La otra parte, que es lo verdaderamente complicado, es que esto tú lo puedas interpretar o contextualizar a través de un texto o de una problemática ya muy específica, ¿sí? Entonces, 100 entre 20 da 5, pero de acuerdo a lo que estamos, al ejemplo que les estoy planteando aquí, pudiéramos esto también interpretarlo como por cada niño habrá 5 bolsas de dulces, ¿sí? O por cada bolsa de dulces habrá una quinta parte de un niño, ¿no? Que bueno, eso no sería muy, digamos, muy adecuado, pero también se puede pensar de esa forma. Y aquí, ya con esto más o menos platicado, podemos ir analizando estos ejemplos, encontrar la razón proporción entre 80 gramos y 1000 gramos. Este tipo de cosas son muy utilizadas en laboratorios de química, se los digo porque trabajé en un laboratorio de materiales, eh, y también para la cocina. Entonces, si alguien de aquí quiere, ¿cómo se llama?, estudiar algo así como gastronomía, turismo o cosas por el estilo y le gusta esta parte de la cocinada, bueno, estas terminologías de razón proporción o por cada parte de esto ponga tantas partes de otro, es muy útil de intentarlos. Les cuento una anécdota. Una de mis cuñadas entró al TCU en el TEC de León, de gastronomía, ¿sí? Y bueno, se llama Yamin. Esta Yamin siempre le ha huido a las matemáticas. Y pum, entra el primer semestre y la primera materia, de las primeras materias que lleva una materia nomás de conversiones. O sea, si ustedes le quieren entrar a cocinar, a ser chef o ese tipo de cosas, las recetas vienen en términos de cucharaditas, cucharadas, tazas, onzas, partes, y ahí hay
bueno, la terminología propia del área. Entonces, entender bien estas temáticas les abre la puerta a que ustedes puedan digerir bien ya de un libro, digamos, formal de cocina, a entender cómo funcionan estas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que estos son 800 gramos de harina y estos son 1000 gramos de agua. Encontrar la razón o proporción de 800 gramos a 1000 gramos. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir uno entre el otro. De hecho, no importa cuál dividas entre cuál. Aquí la recomendación, para que siempre sea más sencillo y digerible la información, divida el más pequeño entre el más grande. Entonces, si yo hago 800 entre 1000, lo puedo escribir como una fracción. Y si voy simplificando la fracción, quito 3 ceros de aquí, perdón, 2 ceros de aquí, 2 ceros de acá, 8 sobre 10. 8 tiene mitad 4, 10 tiene mitad 5. Entonces, esta fracción también se puede escribir así. ¿Qué significa esto? Por cada 4 partes de una cosa, vas a tener 5 partes de otra. Lo pueden pensar, digamos, de la siguiente forma. Si yo tengo 5 bolsas de 800 gramos, o sea, 5 de 800 gramos, eso es completamente equivalente a 4 bolsas de 1000. Entonces, vean, hacer esta división o hacer esta simplificación de fracciones es técnico, tú vas siguiendo los pasos. Interpretar esta información o descubrir que si tú tienes puras bolsitas de 800 gramos de harina y luego tienes puras bolsitas de 1000 gramos de harina, o sea, de 1 kilogramo, tú puedes aquí obtener 4 kilogramos de harina con 5 de estas bolsas, o tú puedes obtener 4 kilogramos de harina con 4 de estas bolsas. Entonces, eso es lo que significa la razón y la proporción. No sé si vayan quedando dudas o va quedando claro la idea del ejemplo que no está escrito y de este primer ejemplo que les acabo de poner, antes de pasar a lo que sigue. Todo bien, profe. Sale, muchas gracias, Arnulfo. Bueno, entonces ya con estos discutidos más extensamente, con estos podemos ir un poco más rápido. El tamaño de un árbol y su sombra, ¿sí? Cumplen la relación 2/3, ¿sí? O 2:3. Si la sombra mide 6 metros, ¿cuánto mide el árbol? Entonces esto se lee 2:3, por eso se los pongo aquí en verde. Esto se lee 4:5, ¿sí? Entonces 2:3 significa 2/3, ¿sí? El 2, en este caso, tiene que ver con el árbol. Entonces, el primer dato que decimos aquí es el primer dato que está acá, ¿sí? Y lo que sabemos es que la sombra, que es el segundo dato, que es el azul, vamos a ponerlo de color azul, corresponde a la sombra. Y en el problema nos dicen que la sombra es de 6 metros. Entonces, nos quedamos con esta especie de acertijo, que vean que es una fracción equivalente. Entonces, este tipo de cosas las podemos resolver por lógica. Por ejemplo, el 3 para que se haga 6, pues se duplicó, ¿no? Entonces el número de acá, pues tiene que ser 4. O podemos hacer un despeje, ¿sí? Aquellos que ya ubican más o menos cómo hacer los despejes, pueden despejar esta incógnita. Este que está dividiendo pasa multiplicando, les quedará 6 por 2 entre 3, les va a dar 4. O estos que están dividiendo los pueden pasar cruzando así, para hacer la interpretación de la razón. Entonces 6 por 2 les queda del lado izquierdo, 3 por la incógnita les queda por acá, ¿sí? Y luego este 3 pasa dividiendo y ahí tienen el resultado. Entonces hay muchas maneras de visualizar este tipo de problemas o de acertijos, ¿sí? Estos son ultra clásicos de los exámenes de egreso o exámenes de admisión a algunas escuelas o universidades públicas, ¿sí? Las preguntas capciosas con dos datos y que a través de un razonamiento matemático simple tú podrías encontrar, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre un vaso de 250 mililitros y una jarra que puede almacenar 1500 mililitros de líquido? Entonces es lo mismo, tomamos este entre este, generamos una fracción, vamos simplificando la fracción, ¿sí? Entonces nos queda 1:6. ¿Qué quiere decir esto? 6 vasos de 250 mililitros es lo que tú necesitas para llenar la jarra, o esta jarra puede servir 6 vasos de líquido, ¿sí?
Entonces, por eso esto se usa mucho en la cocina y en la coctelería. Cuando tú andas ahí en tu restaurancito, fondita que quieras poner, quieres ofrecer la famosa jarra de agua para toda la mesa, ahí Profeco te pide que le ponga, bueno, tu jarra de agua cuántos vasos tiene, ¿no? Y a cuánto vas a vender el vaso, para que el cliente cuando le llegue la jarra, pues no se vaya a sentir engañado o no te vaya a decir, ay, está muy grande, ay, no, eso está muy chico, ¿sí? Muchos problemas de pleitos bravos en establecimientos se resuelven poniéndole un poquito de información extra a la carta. Y para ponerle esa información extra a la carta, pues hay que saber un poquito de matemáticas. Entonces vean que esta matemática es de un, ¿cómo se llama? Esta matemática es de sentido común, ¿sí? Y bueno, aquí el comentario de Arnulfo, pues horchata, abuelita de Batman. No estoy peleado con el agua de Jamaica, pero pues no, no es mi favorita, ¿sale? La razón entre hombres y mujeres que asisten a un estadio. Por ejemplo, esto puede ser muy útil en una estadística para un estadio, para un evento masivo. ¿Por qué podría ser importante? Bueno, si sabes que al estadio van más hombres que mujeres, pues digamos que la mercadotecnia o los productos pues tienen que ir más dirigidos a los hombres que a las mujeres. Si vas a un circo o vas a un lugar donde predomina la asistencia de niños, bueno, tu mercadotecnia hay que diseñarla en función de la cantidad de niños. Entonces, si vas a vender playeras azules para niño, aquí pensando en el heteropatriarcado que nunca muere, y cómo se llama, y camisas rositas para las niñas, bueno, el vendedor de camisas ahí afuera del estadio, en su puestito pirata, pues le conviene llevar por cada 4 playeras de hombre, pues llevar una de mujer, ¿sí? Entonces es la utilidad de interpretar este tipo de datos, ¿sí? Ahora, en el estadio nos dicen que hay 32,000 personas. ¿Cuántos hombres y mujeres hay si conocemos la proporción? 4 a 1, pues es la fracción 4 sobre 1. No sabemos cuántos, el 4 representa a los hombres, el 1 representa a las mujeres. Entonces hacemos la siguiente trampa, sumamos el 4 con el 1. Entonces las 5 personas, el 5, o sea 4 más 1 da 5, que son personas del género que sean, 5 equivale a 32,000, ¿sí? Y si yo ya sé que equivalen a 32,000, 32,000 entre 5 me va a dar la proporción de mujeres. Entonces en el estadio hay 6,400 mujeres y los hombres serán 4 veces 6,400. Si ustedes hacen 6,400 por 4, en el estadio debe haber aproximadamente 25,600 hombres, ¿no? Y ya haces la verificación, 6,400 más 25,600 te da 32,000, que era el número original. Entonces, cuando uno ve la primera vez estos problemas, uno dice, es que profe, a ver, ¿qué está haciendo? Va muy rápido, ¿no? Esto requiere muchísima comprensión, ¿sí? Vean que las operaciones son puras multiplicaciones y divisiones. La parte complicada es la comprensión. Entonces, aquí ustedes lo que tienen que estar haciendo es repasar una y otra vez estos ejemplos hasta que la mente los digiera. Entonces aquí hay que tener bastante paciencia. Vamos viendo los comentarios del agua de Jamaica. Aquí Camila, Team Agua de Jamaica. ¿Por qué le estoy poniendo género a los colores? Porque es más fácil de explicar así, aunque no sea adecuado o no sea políticamente correcto. Además estoy aprovechando que aquí no está mi esposa, porque si no ya mi esposo me hubiera aventado algo. ¿Sí? Team Jamaica, ya no somos amigos, Camila. Profe, reprueba los del Team Jamaica. Probablemente, no los voy a reprobar, probablemente reprueben solos. Profesor, disculpe, entonces usted no es Team Jamaica, yo me cambio de team sin problema. O sea, ¿de qué team es y me voy con usted? Sí, como De dicen, una. un punto Alberto, un punto extra para Alberto. Muchas gracias, profe. Imposible ¿Sale? no amarlo, la verdad. Bueno, luego seguimos discutiendo de las trivialidades de la vida. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda de todo lo que platicamos por acá? Todavía no. Muy bien. Y bueno, esto de las proporciones, siempre la mejor forma de hacerlo es a través de las famosísimas reglas de 3, que seguramente ustedes ya ubican muy bien. Las reglas de 3 hay de dos tipos. Están las reglas de 3 directas y las reglas de 3 inversas, ¿sí? Entonces, la regla de 3 directa significa que el aumento de una cantidad debe de producir el crecimiento de la otra, ¿sí? Y, o en caso contrario,
la pérdida de alguna cantidad debe de producir el decremento de la otra. Entonces, para plantear estas reglas de 3, digamos que hacemos como las equivalencias o decimos que es proporcional a qué. Por ejemplo, si decimos que A es proporcional a B y tenemos un dato que sabemos que está emparentado con la A y queremos encontrar la incógnita. Aquí lo escribo de estas 4 formas diferentes porque ustedes lo pueden escribir de cualquiera de estas 4 formas diferentes. Vean que en todos los ejemplos A va con B, A va con B, A va con B y la C es el dato desconocido. Entonces, si ustedes quieren encontrar la incógnita, la regla siempre dice, el que no tiene pareja multiplica el cruzado, para que no se les olvide que es cruzado. Cruzado viene con cruz y la cruz la utilizamos para marcar multiplicaciones, ¿no? Entonces, C por B y el que está en línea, vean que el símbolo de división es una línea, entonces divide. Entonces, para encontrar esta incógnita siempre es C por B entre A. C por B entre A, C por B entre A y C por B entre A. No importa ustedes cómo lo puedan escribir. Entonces, aquí está la regla de 3 directa. ¿Alguna duda con la regla de 3? No, profe. Ahorita vamos a ponerle numeritos, ¿no? Ya con los numeritos se va a aclarar bastante. Ahora, la regla de 3 inversa, ¿sí? Esta es menos conocida, menos ubicada y es con la que más nos equivocamos todos, ¿sí? Incluido el profe. A mí las reglas de 3 inversa las veo y me mareo. Pero bueno, aquí está el truco para no olvidarse. El aumento de una cantidad debe de producir el decremento de la otra. O esto también se entiende como la pérdida de la primera cantidad debe de producir el aumento de la otra, ¿sí? Y la regla de 3 inversa es el dato que tú no tienes, ¿sí? Ahora lo que vas a hacer, los que tienen pareja se multiplican, por eso es la regla de 3 inversa. Aquí los que tenían pareja dividían, ¿no? Entonces aquí los que tienen pareja multiplican y el que está solito divide, ¿sí? Entonces pareja multiplica, solito divide. Pareja multiplica, solito divide. Pareja multiplica, solito divide. Piénsenlo como una L, ¿sí? Piénsenlo como la cruz y piénsenlo como una L. Y así no se van a equivocar. Entonces, sería B por A entre C. 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 Entonces vean que no importa cómo escriban ustedes la regla inversa de 3. Y aquí hay que tener cuidado, o la parte complicada es saber cuándo se usa una o cuándo se usa otra. ¿Qué nos lo va a decir? Pues el contexto del problema. Y aquí es donde la lectura de comprensión viene a cobrar factura. A veces sacan mal estos problemas porque la lectura de comprensión falla o porque no se interpreta correctamente el problema. Primer ejemplo este es un ejemplo de física, ¿sí? Un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Lo primero que necesitamos determinar es si usamos la regla de 3 directa o la regla de 3 inversa. Entonces, entre más tiempo viaja un automóvil, más kilómetros recorre, o para recorrer más kilómetros necesitas más horas. Entonces, como aumento de aquí genera aumento acá, es regla de 3 directa. Y entonces hacemos la equivalencia. 240 corresponde a 3. Entonces, si yo voy a tener 2 horas, pues ya nada más hago 2 por 240 entre 3, ¿sí? Y ya que hagan esta operación, incluso véanlo en términos de unidades, esta se cancela con esta y les quedan kilómetros. 2 por 240 da 480 y 480 entre 3 da 160. Entonces vean, es bastante sencillo. Ahora, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 5 horas? ¿Sí? Entonces ahora nada más la reescribimos así. 2 horas, 5 horas. Y volvemos a hacer lo mismo. 5 por 240 entre 3, 400. ¿Sí? Entonces, mayor cantidad de horas, o sea, aquí vean, estas horas a esta distancia. Aquí bajé las horas, entonces aquí bajó la distancia. 160 es más pequeño que 240. Aquí aumenté las horas, aquí aumentaron los kilómetros. 400 kilómetros es más que 240 kilómetros. ¿Sí? Y con esto se pueden construir tablas de proporciones, ¿sí? Por ejemplo, para construir la tabla de proporción, lo único que tengo que hacer, en lugar de poner 2, 5 o 3 aquí, voy a poner un 1. Quiero saber por hora cuántos kilómetros recorre. 1 por 240 entre 3 horas
80 kilómetros. De hecho, sabemos ya con esto que la velocidad del coche son 80 kilómetros por hora. Y con esto puedes fabricar una de estas tablitas. En una hora, 80 kilómetros. En 2 horas, 160 kilómetros. En 3 horas, 240. Y por ejemplo, si quieres encontrar los datos que nos faltan, es la tabla del 8. ¿Sí? 8, 16, 24, 32, 48, 56. ¿Sí? Entonces, vean todo lo que podemos sacar de una regla de 3. Entonces, bueno, ahorita vamos viendo los comentarios para no distraernos del tema. Tarda unos días en llegar el tránsito. ¿Cómo se llama? Eso que estás escribiendo, Marco, se le conoce en ciencias como un problema epistemológico, ¿sí? Pero otro día platicamos de eso. ¿Alguna duda con este ejemplo y la tabla de proporciones? En su libro vienen varias de estas tablitas, ¿sí? Entonces el truco es ir haciendo varios valores como un tabulador, 2, 5, 1. Entonces aquí tengo el del 2, el del 5 y el del 1. Y vean que el del 3 ya también lo tenía de acá arriba. Entonces ya nomás completé con los que me hacían falta. Y vean que ya que le encontramos la lógica a esta tablita, ¿cómo se llama? Encontrar los que nos faltaban. Vean que para el 4 y para el 7 no volví a hacer reglas de 3. Entonces, ¿alguna duda o comentario? No, profe. Sale, regla de 3 inversa. ¿Sí? Aquí viene el gran problema de la interpretación. Entre 3 trabajadores tardan 40 horas en sembrar un terreno. ¿Cuánto tardarán 5 trabajadores? ¿Sí? Entonces aquí hay que entender una cosa, entre más gente tú tengas, menos se deben de tardar. Entonces ve cómo el aumento de esta cantidad debe de producir el decremento de esta cantidad. Como el aumento de una produce el decremento de otra, se tiene que hacer con una regla de 3 inversa. ¿Sí? Entonces 40 horas para 3 trabajadores, ¿cuántas horas serán para 5 trabajadores? Y de acuerdo a la regla que planteamos, tenemos que hacer 40 por 3 entre 5. O acudir a la lógica, ¿no? Las 40 horas, dividirla entre los 3, entre el... No deben de hacer eso porque precisamente van a producir lo contrario. Entonces 40 por 3 entre 5. ¿Sí? 3 por 40 da 120 y 120 entre 5 da 24. Entonces, en este caso, 5 trabajadores tardan 24 horas de trabajo. Y vean, tiene sentido. O sea, tengo más trabajadores, se debe de tardar menos. Ahora, ¿cuánto tardarán 4 trabajadores? Lo que hacemos es, en lugar de 5 aquí ponemos el 4. Entonces es 40 por 3 entre 4. ¿Sí? Entonces 4 trabajadores tardarán 30 horas. Es decir, menos trabajadores tienen que tardar más tiempo. ¿Sí? Pero como aquí tengo más trabajadores que en el primer caso, pues también me tardo menos. ¿Sí? Y con esto puedo construir la tabla de proporciones para saber cómo se desarrollará mi trabajo. O sea, cuántas horas voy a estar tardando si tengo 1, 2, 3, 4, hasta 7 trabajadores. Entonces, para construir las tablas siempre se recomienda utilizar el valor 1. Entonces, un trabajador, hacemos 40 por 3 entre 1. Si nomás tienes un trabajador, el trabajador se va a tardar 120 horas. Y entonces con esto voy haciendo mi tablita. Un trabajador, 120 horas. 3 trabajadores, yo ya sabía que tardaban 40. 4, 30. 5, 24. Y con esto puedo construir esta pequeña formulita, ¿no? Entonces el número de horas va a ser 120 entre el número de trabajadores. Vean que en este problema el resultado del numerador de lo que me quedaba en la regla inversa de 3 siempre es el mismo, es 120. Vean que aquí siempre es 120. Y vean que aquí otra vez es 120. Entonces la fórmula para hacer la tablita es esta: 120 entre el número de trabajadores. 120 entre 1 da 120. 120 entre 2 da 60. 120 entre 3 da 40. 120 entre 4 da 30. 120 entre 5 da 24. 120 entre 6 da 20. Vean que aquí ya no hice la regla de 3 inversa. 120 entre 7 da 17. Y entre más gente tienes, menos horas te tardas. Aplicación inmediata de esto: logística de un evento, logística de un trabajo, pagar horas, saber cuántas horas extras necesitas, si vas a tener un evento especial. Esto es bien típico en tiendas como Con Cuidado con el Perro,
porque luego por temporada viene el Día de la Madre, viene el Día del Padre o viene la Navidad y ellos saben que la carga de trabajo aumenta, entonces empiezan a contratar a los extras, ¿sí? Entonces, si le quieres pagar poquito a tu gerente, el dueño de la tienda hace una de estas tablitas y le dice, a ver, ¿cuánta gente vas a necesitar? ¿Cuántas horas crees tardarte tú en hacer eso? No, me va a tardar 100 horas. Ah, lo necesitamos en 2 días. Entonces, haces tu tablita, la consultas. Ah, necesitamos tanta gente. Órale, contrátate 11 personas, ¿no? Para que alcances a terminar. ¿Alguna duda con este ejemplo? No. Sale. Entonces, una aplicación inmediata de las reglas de 3 son los porcentajes, ¿sí? Entonces, un porcentaje no es más que una fracción, como ya lo habíamos visto previamente. Los porcentajes nos encanta el número 100, ¿no? Porque como que es un número que visualizamos fácilmente. Para calcular porcentajes, lo que hacemos es el objeto dividirlo entre 100 partes. Entonces, la fracción una parte de 100, que si tú lo haces con ayuda de una calculadora te va a dar este número, 0.01, ¿sí? O 1%, estas tres cosas significan lo mismo. Entonces, con esta idea en mente, aunque los porcentajes ahorita vamos a ver que se obtienen muy fácilmente por las reglas de 3, visualizarlo como fracción o visualizarlo como un número en decimal muchas veces nos va a ahorrar una cantidad bestial de trabajo. Entonces les pongo aquí la siguiente tablita como de equivalencias. El 100% es representado por el número 1 o la fracción 1 sobre 1, o sea, el objeto entero. 90% es representado por 0.9 o por 9 décimos, ¿sí? 80% es 0.8, ¿sí? O en este caso 8 sobre 10. Pero 8 sobre 10 se puede simplificar a 4 quintos. Si tú quieres calcular el 80% de algo, divídelo en 5 partes y toma 4. Entonces, esta es la utilidad de conocer la representación en fracción, ¿sí? Tienes un pastel y tú te quieres quedar con el 80% del pastel, divídelo en 5 partes iguales y te llevas 4. Entonces, tener estas ideas en mente les pueden ayudar a resolver muchos problemas de la vida práctica, ¿sí? Los tenderos son amos y señores de estas cosas, o los comerciantes. 70% 0.7 o 7 partes de 10. 60% 0.6 o 3 quintas partes. Aquí es 6 décimos, pero acuérdense que 6 décimos es igual a 3 quintos. 50% 0.5 es igual a la mitad, ¿sí? O sea, 5 entre 10 se simplifica a un medio. Entonces, este siempre es el porcentaje fácil que nunca nos perdemos. El 50% de algo es la mitad, ¿sí? El 70% de algo son 7 décimos. El 80% es 4 quintos. Entonces, esta es la información que quiero, que a lo mejor puede ser nueva para ustedes y quiero que ustedes vayan conectando. 40%, 0.4 o 2 quintos. Vean que 4 quintos, si ustedes se quedan con la mitad, o sea, en lugar de 4 se quedan con 2, o sea, la mitad de 80 da 40. Entonces traten de hacer estas conexiones. Vean que aunque yo les puedo haber dicho, aquí está la tablita, apréndanse de la memoria, bla, bla. Lo interesante de la tabla es que ustedes vayan reflexionando y conectando toda esa información. ¿Sí? 30% 0.3. Ah, miren, aquí me equivoqué, es 3 décimos. Luego lo corrijo. 20.2, una quinta parte, ¿sí? Que el doble de esto son 2 quintos, el 40%, o 4 veces esto, 4 quintos, pues es el 80, entonces conéctenla con esta. 10% es 0.1 o un décimo. 5% es 0.05 o un veinteavo. El 1% es 0.01, que ya lo habíamos puesto aquí. Y aquí les pongo un porcentaje, 135%. Entonces ya quiero que de aquí vean la lógica, ¿sí? 1.35 o 27 sobre 20, o sea, harían 135 sobre 100, y al simplificar la fracción obtienen esto de ahí. Para obtener un porcentaje, si no lo quieren visualizar con estas tablitas, la regla de 3 funciona. A es tanto por ciento de B, quiero saber cuánto vale C, entonces C va a ser igual a, o la incógnita va a ser igual a C por B entre A. Entonces vean que es exactamente la misma regla. Entonces,
tenemos los porcentajes, lo tenemos en representación de decimales, lo podemos pensar como fracciones o simplemente construimos las reglas de 3. Entonces, ¿alguna duda con esto que les acabo de platicar? No, profe. Sale. Las reglas de 3 siempre se calculan, perdón, los porcentajes siempre se calculan con reglas de 3 directo, ¿sí? Entonces, un porcentaje jamás se calcula con la regla de 3 inversa, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿A qué porcentaje equivalen 20 personas de un total de 80? Entonces, el total, siempre la palabra total, lectura de comprensión, pues tiene que ser el 100%. ¿Sí? Entonces, de aquí hay que sacar digamos, la información, la lógica. 80 es el 100%, 20, pues es 20% entre 80, ¿sí? Vean que esta es la fracción, ¿sí? O sea, aquí está la regla de 3, la pueden hacer directa, pero yo lo quiero hacer o que lo visualicen de otra forma. 20 entre 80, esto es una fracción, ¿sí? Y esta fracción, si ustedes la simplifican, vean que aquí les queda un cuarto. Entonces, la fracción un cuarto, si ustedes la hacen 1 entre 4, vean que les da 0.25. Entonces, ¿cuánto es? El 25%. ¿Sí? O sea, lo importante, yo estoy completamente seguro que de su examen diagnóstico y de lo que he estado platicando y viendo con ustedes, estoy seguro que ustedes saben hacer muy bien las reglas de 3, eso me queda claro. El brinco que hay que dar ahora es dar toda esta interpretación o cachar todos esos truquitos que están aquí metidos. Digo, aquí no les puse 25%, el 25% hubiera quedado acá, ¿sí? Pero 25% tiene la representación 0.25 y es igual a la fracción un cuarto, o la cuarta parte es el 25%. ¿Cuánto es el 15% de 220? Entonces, otra vez, la regla de 3 clásica, 15 por 220 entre 100, ¿no? Pero en lugar de hacer esto directamente, quiero que visualicen las dos porcentajes son iguales, entonces como tienen las mismas unidades, los hago fracción. La fracción 15 sobre 100 es 3 veinteavos. Si ustedes hacen en su calculadora 3 sobre 20, les da .15. Entonces, un truco muy útil para calcular porcentajes es multiplicar. Voy a quitar aquí marcas para digamos, simplificar un poquito la explicación. Digo, esas marcas ya. Esto se está grabando, entonces las marcas las van a poder ver con calma en el video. Si dicen, no, profe, no borre, pues el repaso es ver el video. Entonces, un truco muy conocido para calcular porcentajes es multiplicar nada más por el decimal. Si tú quieres el 15% de 220, lo único que tienes que hacer es .15 por 220. .15 por 220 es 33. Entonces 33 es el 15% de 220. ¿Sí? De 84 personas encuestadas, 15 contestaron no estar de acuerdo con la educación en línea. ¿Qué porcentajes son? ¿Sí? Entonces, ya de manera muy directa, bueno, aquí planteamos la regla de 3, 15% entre 84. ¿Sí? Entonces, 15% entre 84, 17.85%. Un celular sin IVA, de hecho esto es muy típico en Estados Unidos, si ustedes van a Estados Unidos a comprar cualquier tipo de cosa, en Estados Unidos los precios no tienen el impuesto, ¿sí? Cuando llegas tú a pagar a la caja, tú tuviste que haber calculado tu impuesto, ¿sí? Entonces los gringos son muy buenos haciendo este tipo de cosas. El celular cuesta 2,400, pero no trae IVA. ¿Cuánto vas a pagar por el celular? ¿Sí? Pues hay que hacer la regla de 3 para saber cuánto extra, ¿no? Entonces 16 por 2,400 entre 100, este es el IVA. Entonces a 2,400 súmele usted 384. Este es el precio que vas a pagar en el celular, por el celular. Hay una manera muy bonita de hacerlo y es esta. El 100% es 1 y el 16% es .16, de acuerdo a la lógica de estos números. Si tú multiplicas 2,400 por 1.16, obtienes el resultado final que estabas buscando. Entonces ve cómo entender o conocer este truco, te ahorra hacer una regla de 3 y una suma, y nada más tienes que hacer una sola multiplicación para obtener el resultado final. ¿Sí? Y aquí, como dice Arnulfo, cuando andas comprando cosas en Estados Unidos te quedas corto.
¿sí? Porque desconoces eso. Y también otro tip cultural, si juntan todos sus tickets, ¿sí? Como ustedes son extranjeros y a los extranjeros a algunas cosas no les pueden cobrar impuestos, si se pelean en el aeropuerto ya que salgan de Estados Unidos a donde vayan, con los tickets hay funcionarios en los aeropuertos internacionales que les pueden regresar ese porcentaje, ¿sí? Se los dice alguien que no lo sabía y se la aplicaron. Y pues esa es toda la presentación. ¿Sale? ¿Alguna duda, queja o comentario? No, profe, eso es fácil. Sale, yo sé que sí. Y bueno, como lo digo en muchas clases, también lo que puede ser muy obvio para unas personas no necesariamente es tan obvio para otras, ¿sí? Entonces revisen esta información. Si necesitan más ejemplos, les voy a subir esta presentación y de esta presentación van a poder revisar esta liga, ¿sí? Y aquí se acaba el examen. Entonces estos fueron todos los temas del examen. Hay que empezar a repasar. Les voy a dejar una actividad de estos muy seguramente en el Pruebat, ¿sí? Mañana les abriré un Pruebat. Y pues eso es todo, chicos. Si no tienen dudas, pues a partir de ahorita se pueden ir retirando de la clase. Ya nomás quedan 5 minutos. Y yo me quedo los 5 minutos que faltan conectado para atender cualquier asunto que haya pendiente. No me acuerdo si lo dije al principio o no. Ya subí, sus exámenes ya están calificados. Ya los subí ahí al Teams. Revisen sus calificaciones y también en la semana a forma de repaso voy a resolver ese examen aquí junto con todos. ¿Sale?